Egunon, hablemos un poco de la OTAN y del euroejército. Quizás sea un tema para algunos áridos, pero creo que es interesante debido a noticias como que el señor Donald Trump, todavía presidente de los Estados Unidos, está obsesionado por un lado de que los Estados miembros de la OTAN paguen lo que deben, y que, si no, incluso estuvo dispuesto a salir los Estados Unidos de la OTAN. Con lo cual tenía una concepción muy clara de lo que debería de ser la OTAN. Y por el otro tenemos el ejército europeo dentro de las instituciones de la Unión Europea y cuál es la tensión entre ambos conceptos de la defensa a nivel europeo y la defensa a nivel transatlántico. Tenemos así pues que cuando proviene en la firma de la Carta del Atlántico en el año 41 y después cuando se firma el Tratado de la Carta del Atlántico Norte, que es el mayo del 49, en esa década tenemos que la construcción de la paz a nivel transatlántico se basaba en, como en las décadas previas, después de la Primera Guerra Mundial, en el traslado de una fuerza masiva de soldados de los Estados Unidos como arsenal de la democracia al concierto europeo como equilibrio de las fuerzas terrestres de la Unión Soviética, que sobre todo tenían potencia en nivel de fuerzas convencionales basadas en tierra. Así pues, la OTAN es la que viene a paliar los esfuerzos baldíos en los escenarios de teatro de operaciones en Grecia y Turquía en los años 47 y 48, en unas confrontaciones propias del comienzo de la Guerra Fría, en las que el Reino Unido, que había sido el gran líder del mundo libre, se veía incapaz de llevar a cabo acciones en solitario y pide traspasar esa antorcha helada de sus manos al otro lado del Atlántico, como dijo un ministro de Asuntos Exteriores británico en esos años. Así, la construcción de la OTAN es una necesidad objetiva en aquellos momentos en los que se necesitaba la implicación de los Estados Unidos en el concierto europeo de las naciones que pudieron no ser ocupadas después del telón de acero. En ese contexto aparece el concepto de euroejército ligado a la construcción europea en elementos como el de los comienzos de los años 50, que pudo ser la Comunidad Europea de Defensa, pero había un pequeño problema. Habían visto los recientes conflictos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial los franceses, con lo cual veían que si solamente estaban como fuerzas motrices importantes el ejército alemán y el ejército francés, eso era para los líderes franceses una motivación para no seguir adelante, con lo cual necesitaban de alguna manera otros ejércitos que compensaran esa tendencia de las últimas décadas del ejército alemán de expansionismo y de tratar de ocupar suelo francés. No se sentían seguros solamente acompañados de los alemanes. Aún así, se llevaron a cabo, después de la absoluta incapacidad de absorber al Imperio Británico, a la propuesta de construcción política y económica de Europa, como pudo ser después de la constitución de la Sociedad Europea del Carbón y el Acero, la CECA, en el año 51, y los preparativos para luego en el año 57, en los años 50 hubo unos preparatorios en el sur de Italia, en la zona de las dos Sicilias, para lo que luego sería en el 57 el Tratado de Roma, constitutivo de la Comunidad Europea, Económica Europea. No se pudo instaurar ese concierto con el Reino Unido, que estaba más en otro elemento de libre cambio y ya está, sin implicaciones políticas, como pudo ser la instauración de la EFTA, hoy existente, y en la que solamente está en Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia, esos 4 países. Recordemos que en los años 60, cuando todavía estaba el Reino Unido, había un fondo llamado de compensación, el Fondo Portugal, pero eso es otra historia.
En el año 54, la Comunidad Europea de Defensa, la CED, fue un proyecto de constitución de un ejército europeo con una estructura de mando político que respaldara la estructura de mando militar, lo cual llegó a ser un problema porque no querían llegar hasta tal punto esa profundización en la estructuración política de una comunidad que sobre todo se había basado hasta el momento fundamentalmente en una integración económica. Y llegamos al absurdo de que el impulsor de la Comunidad Europea de Defensa en el año 54 vota no votar en la Asamblea Nacional Francesa el concepto de la Comunidad Europea de Defensa, cuando el resto de los miembros de los entonces 6 de la Comunidad Europea Económica Europea, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos, Italia y la República Federal de Alemania, habían votado afirmativamente y habían ratificado el concepto de Comunidad Europea de Defensa. Pero había sucedido la derrota en Dien Bien Phu y seguramente hubo ahí cosas con los Estados Unidos y para tener una salida airosa en el conflicto de Indochina. Y para no chocar con lo que era el concepto de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Cuestión que en los años 60, curiosamente, porque hasta entonces la sede de la OTAN estaba en París, Francia se retira de la OTAN, expulsa las bases estadounidenses de suelo francés y obliga a trasladar el cuartel general de la OTAN a su actual emplazamiento en Bruselas. Luego, en tiempos del señor Sarkozy, después, a comienzos de este siglo, de este milenio, tercer milenio, Francia se incorpora a la estructura militar de la OTAN al mismo tiempo que lo hace la España con José María Aznar López. Los dos en el año 2002 aproximadamente, porque recordemos que el Estado español en el año 1981 fue cuando se incorpora a la estructura política de la OTAN, y después en el año 86 fue cuando se hizo aquel referéndum que estuvo a punto de costar muchas cosas, incluido al presidente Felipe González, que había dicho de entrada no, y luego a la OTAN que sí, porque es lo que mejor le conviene a España. Dejando eso a un lado, tenemos que actualmente la Organización del Tratado del Atlántico Norte está viendo socavadas sus bases, en tanto que los Estados Unidos, especialmente profundizado con Donald Trump en la presidencia, no ve un peligro a la relación con Rusia, a la que le pidió explícitamente que si podía entrar en los servidores del Partido Demócrata y hackear las cuentas del Partido Demócrata, de sus líderes y de la señora Hillary Clinton, hasta entonces secretaria de Estado, es decir, ministra de Asuntos Exteriores y candidata presidencial en su contra en el año 2016, si lo podían hacer, si podían hackear desde Rusia las cuentas de correo electrónico para sacar información, les pedía por favor que lo hicieran, lo cual en mi modesta opinión es un acto de lisa y llana traición a los Estados Unidos de América, cosa que un presidente republicano como el señor Ronald Reagan jamás habría aceptado, ni habría impulsado, ni habría propuesto, ni aunque hubiera estado hasta el culo borracho de vodka. Es algo que caracteriza a estos Estados Unidos del señor Trump. Por tanto, tenemos que piden la aplicación de los acuerdos, porque hay dos vertientes. Una, pagar las cuotas de ser miembro de la OTAN, cosa que hacen todos los Estados miembros, evidentemente todos en base a su capacidad de pago. Eso de pagar las cuotas lo hace todo el mundo en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Otra cosa es el acuerdo de poner encima de la mesa, no solamente por criterios OTAN de aportación de maquinaria y de elementos de personal al servicio del común en la OTAN, del 2% del Producto Interior Bruto en gasto militar, lo cual Grecia fundamentalmente lo paga, llega a esos umbrales fundamentalmente mediante cuota de pensiones a antiguos militares, lo cual es un poco
mentirosillo. Digamos que es un poco de trampita, porque no es pagar elementos de renovación del equipamiento militar. Aparte de una reflexión que probablemente haya que hacer en algún momento como consecuencia de las misiones que se están dando en los estados bálticos. Recordemos que en los años 2000, en la primera década, probablemente en el entorno de 2005, el estado de Estonia sufrió un ciberataque del estado ruso, y ahí está el Estado Mayor de Defensa en el espacio cibernético, debido a que ya sufrió un país de la OTAN como es Estonia un ataque que paralizó durante prácticamente una semana el estado de Estonia. Con lo cual podemos recordar que los zares negros, como puedan ser Putin y asimilados, tienen la misma visión geopolítica y geoestratégica que los zares rojos, como eran Brezhnev, Chernenko, Stalin, Khrushchev, o los zares rojos, como eran los zares Alejandro II, Alejandro III, el zar Nicolás. Tienen la misma vocación de volver a ser decisivos en el mar Báltico, tratar de llegar a los estrechos de Dardanelos, del Bósforo, tratar de volver a reconquistarlos para la tercera Roma. La segunda Roma sería Constantinopla, Estambul, y la tercera Roma sería Moscú. Por eso, en tiempos de el señor Stalin, al final de la Segunda Guerra Mundial, Gran Guerra Patriótica, incluido el señor Putin, se han acercado vivamente al concepto de Iglesia Ortodoxa como vertebrador de la gran patria rusa. El concepto religioso es un elemento que aún hoy sigue vivo en la concepción incluso geoestratégica y geopolítica, en tanto que el Islam de la zona de Chechenia o de la Asia Central siempre ha sido, incluso en los años 80 y también ahora, un elemento de confrontación en el ámbito del pensamiento de una Rusia que siempre ha estado con miedo, en tanto que desde la zona de Baviera hasta la zona de los Urales, durante todo ese elemento, especialmente desde la zona de los humedales de Pripyat en adelante, es una zona bastante llana con un relieve bastante plano, con lo cual es bastante fácil para todos aquellos que se acercan con tanques y equipamientos para invadir Rusia y antes la Unión Soviética, puedan avanzar de manera sostenida con una cierta capacidad ofensiva y operativa, evidentemente con unas llanuras enormes. Claro, todo este elemento le da a Rusia una modalidad de pensamiento en la que se sienten atacados, y si vemos el concepto geopolítico y geoestratégico de una Ucrania que pudiera llegar a ser miembro de las organizaciones occidentales, llámese la Unión Europea a nivel político económico y a nivel militar miembro de la OTAN, y vemos por el otro lado el cuello de botella entre Kazajistán y Ucrania respecto al vector de la zona del Cáucaso, veremos que hay un cuello de botella en el que pueden sentirse subjetivamente atacados los miembros de la Federación Rusa, aparte de esa cosa que se dice que como concepto de la Guerra Fría para su finalización habían llegado a un acuerdo no escrito en el que ningún miembro antiguo del Pacto de Varsovia iba a ingresar en la OTAN, cosa que evidentemente no sucedió, porque tenemos desde los estados bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, tenemos a Polonia, tenemos a Hungría, tenemos a Rumanía y tenemos a Bulgaria dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero por un lado tenemos esa vocación histórica de la OTAN, y por el otro lado tenemos una vocación de desaprender lo que es la OTAN y desaprender esa implicación en el terreno europeo, en parte porque esa integración transatlántica ha perdido glamour para el otro lado del Atlántico, especialmente para la Casa Blanca, y en este caso ciertamente es muy especial en la Casa Blanca de Donald Trump, pero también empezaba a dar sus síntomas con la Casa Blanca demócrata, con el señor
Bill Clinton y con el señor Barack Obama, aunque lo engolaban y lo endulzaban con un concepto más tradicional de una adhesión con los países europeos de otra forma, de otro concepto, y también dentro de el señor George Bush Jr., aunque a él le interesaba una cierta aplicación de esa nueva Europa que dijo el señor eh, secretario de Defensa con oportunidad de la guerra de Irak del año 2003, necesitaba una interpretación diferente, pero en la que participaran países miembros como fue el caso de España o de Polonia, dentro del concepto de invasión y de posguerra en el caso de la Irak de Saddam Hussein. Con lo cual tenemos ese elemento de que la OTAN está empezando a ser vista un poco como algo obsoleto porque el giro estratégico imprimido por Donald Trump respecto a Europa y respecto a lo potencial dañino de Rusia en el concepto global, sobre todo buscando que Rusia sea un aliado contrapeso frente a la amenaza emergente de China en el aspecto y teatro de operaciones asiático, para que no sean una unidad de acción. Eso puede llevar a una futura desnivelación y desgaste de la organización del Tratado del Atlántico Norte, en tanto que los europeos en algún momento vamos a tener que volver a ser capaces de ser miembros y ser sustento de nuestras capacidades de defensa frente a nuestras propias amenazas, que son evidentemente distintas de las de los demás actores internacionales. Y como digo, el concepto de los estados bálticos y en su amenaza recibida y visible, sobre todo para ellos, de que si no fueran parte de unas estructuras de militares a nivel internacional pudieran ser objeto de una invasión deseada por parte de Rusia. Se ha visto que en las misiones OTAN de incorporación de ejércitos europeos allí, cada nuevo liderazgo que ha ido allí ha tenido que llevar su propio equipo y sus propios repuestos, porque cada Estado miembro de la OTAN y Estado miembro de la Unión Europea, sea Francia, Alemania, España, Italia o cualquiera que se pueda ocurrir, tiene sus propios suministradores y sus propias armas en concreto, incluso en aviación, a nivel de carros y a nivel de fusiles y de subfusiles. Con lo cual, eso, aunque se gaste cerca del 2% en eso, es un elemento que es bastante mentirosillo también, porque no por gastar un porcentaje del Producto Interior Bruto estás diciendo que esa es una manera eficaz y eficiente de uso del gasto militar. Debería de irse progresivamente a nivel europeo, por un lado, a una convergencia del uso común de elementos más aproximados, como pueda ser una panoplia de armas de uso compartido, aunque cada cual se pueda reservar luego una panoplia propia de armas en su propio arsenal, pero que pueda haber una forma unificada para poder utilizar armas, repuestos, recambios, suministro de balas y de elementos bélicos que puedan confluir dentro de un esquema común, y que ese esquema común pueda ser bajo el paraguas de un cuerpo de ejército europeo que sea lo que es la Unión Europea, pero en el ámbito militar, dentro de una estructura que cada vez vaya más hacia un nivel federal europeo, en el que podamos ser una voz importante con proyección política, con proyección económica para el mundo, un faro de libertad y de democracia, y que también reciba el sustento de una capacidad de proyección estratégica dentro de la propia Unión Europea, dentro del contexto amplio del espacio europeo y dentro de la proyección próxima del ámbito mediterráneo, del Cáucaso, del Caspio y del Atlántico, y por qué no a escala global. Ese es el deseo, menos OTAN y más euroejército, que yo reflexionaría. Eskerrik asko, agur bero bat,
Betty Helpian.